Bien, el equilibrio es muy complejo, en donde de este sistema multisensorial va a participar los ojos, el sistema propioceptivo y el sistema vestibular del oído. Hay conceptos que tenemos que tener en cuenta para poder diferenciar y aprender a diferenciar cuando estamos ante un vértigo. El vértigo es una sensación ilusoria de movimiento, en donde puede ser que las cosas giran alrededor mío o que yo giro alrededor de las cosas. Eso se llama vértigo objetivo o vértigo subjetivo. Si todo gira alrededor del paciente, es un vértigo objetivo, los objetos giran. Si el paciente gira con respecto a las cosas, es un vértigo subjetivo. Bien, entonces ahora ya sé que hay algo que gira, ¿sí? Sensación ilusoria de movimiento en donde se presenta el giro. Bien, puede ser percibido como una rotación, que moví la cabeza y todo se me dio vuelta para allá, o yo giré en el aire. Sensación de rotación, de giro, de inclinación, de balanceo, ¿sí? Y se va a acompañar, o se suele acompañar el vértigo periférico, o algunos otros vértigos que vamos a ver, por una sintomatología colinérgica. ¿Qué le pasa a este señor? Por una sintomatología colinérgica. ¿Cuál es la sintomatología colinérgica? Náuseas, vómitos, ¿sí? Sudoración fría. Y hay un movimiento ocular característico que se llama nistagmus. Siempre, cuando hay vértigo, hay nistagmus. Si no hay nistagmus, chicos, no es vértigo, ¿sí? El vértigo está caracterizado por el movimiento ocular del nistagmus, que ya vamos a estudiar bien qué es el nistagmus. Ahora sí, ya habiendo definido el vértigo, vamos a definir el mareo para que no nos confunda. El mareo es una sensación que no es específica, en donde hay una alteración en la orientación espacial. El paciente te dice como que va caminando sobre algodones, sobre un colchón, como que siente un vaído, aturdido, sensación de cabeza hueca, como que flota. Pero ven que acá no hay giro y no va acompañado de ninguno de los síntomas que hablábamos, ¿sí? Y no presenta la ilusión del movimiento, no presenta el giro, ¿sí? O el balanceo. Se halla en distintos trastornos que pueden ser metabólicos, estados anémicos, fatiga, languidez, ¿sí? Estados vasculares, psiquiátricos. También en polineuropatías lo podemos ver al mareo. Pero ven que la definición de vértigo y mareo son muy diferentes. Lo otro que tenemos que diferenciar, que nos puede confundir, es el trastorno del equilibrio. Hay un problema en el sentido de la posición, en el sistema motor o en el cerebelo acá. Y la coordinación de los movimientos de las extremidades puede encontrarse comprometida. Y el paciente va a referir ataxia en tronco o piernas, a diferencia de las afecciones vestibulares, que va a referir el problema en la cabeza. El paciente le va a decir, yo estaba durmiendo y cuando giré hacia la izquierda, me dio vuelta todo, sentí que me caía de la cama. Yo fui a colgar la ropa y cuando levanté la cabeza para poner los broches, me empezó a dar vueltas todo, o yo daba vuelta. Y tenía náuseas, tenía sudoración fría. Ese va a ser el relato del paciente, chicos. Es muy distinto a que yo iba caminando y me tenía que agarrar de la pared y abría mi base de sustentación para poder mantener el equilibrio. Son distintos trastornos, distintos conceptos, ¿sí? Bien, habiendo entendido estos conceptos, ahora sí, vamos a orientarnos siempre con una buena anamnesis, con un buen examen físico y con exámenes complementarios. Acá vamos a empezar a estudiarlos. Si nosotros, ante la definición del paciente, nos inclinamos hacia un mareo, vamos a preguntar si tiene ataques de ansiedad,
si toma medicación, si tiene depresión, si tiene anemia, si el paciente sufre de hipotensión ortostática, si estos síntomas fueron acompañados, ¿sí?, de náuseas, vómitos, o si se acostó y le pasó el mareo. Eso ayuda a diferenciarlo del vértigo, estas preguntas, porque el paciente se va a inclinar a responder esto como positivo. Si yo me inclino hacia un vértigo, le voy a preguntar, ¿cómo comenzó? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuándo empezó? ¿Cuánto tiempo duró la crisis? Esto es muy importante. ¿Cuánto tiempo duró la crisis? A mí me va a llevar a pensar qué tipo de vértigo es. Si es un vértigo posicional paroxístico benigno, si es otro tipo de vértigo periférico, ¿sí? ¿Cuánto tiempo duró esa crisis de vértigo? Si fue acompañado de síntomas neurovegetativos, si tenía acúfenos, ¿sí?, si tenía síntomas auditivos durante el vértigo, porque hay patologías como el síndrome de Meniere que se presentan con el vértigo, con la sintomatología colinérgica, con sensación de plenitud óptica y el acúfeno. Ahí yo me inclino por un Meniere, son los síntomas característicos de un síndrome de Meniere. Entonces le vamos a preguntar a este paciente si sospechamos un vértigo, cómo comenzó, cuánto tiempo duró, cuánto duró esa crisis vertiginosa, si estaba acompañado de síntomas neurovegetativos, si tenía asociado, ¿sí?, zumbidos, acúfenos, en el momento que tuvo el vértigo, ¿sí?, si lo invalidó, si se tuvo que quedar quieto ese rato porque no podía hacer otra cosa, o si pudo seguir con su vida después del vértigo. ¿Qué factores piensa que desencadenaron esa crisis? Por ejemplo, comí chocolate y cada vez que como chocolate últimamente me pasa lo mismo, tengo este problema. Si está asociado a síntomas neurológicos, qué antecedentes familiares, personales o hereditarios tiene, y qué antecedentes traumáticos o quirúrgicos, que también es muy importante para ver si hay un vértigo en base a un traumatismo o un procedimiento quirúrgico. Bien, hasta ahí vamos. Me hacen hablar ustedes nomás. Dijimos que vamos a hacer una buena anamnesis y un buen examen físico. Vamos a hacer pruebas auditivas, porque si este paciente durante el vértigo sintió hipoacusia, yo les dije que, no me acuerdo si se los dije, pero bueno, lo digo ahora, que por ejemplo, en el ejemplo que di en el síndrome de Meniere, les dije que va a ir acompañado del vértigo, de un acúfeno, de una sensación de plenitud y de hipoacusia. En el momento que el paciente tiene el vértigo, siente una pérdida auditiva. Esa pérdida en el síndrome de Meniere cada vez va a ser mayor, o sea, baja la audición en el momento de la crisis y después vuelve a subir, pero no con su audición normal, siempre un poquito menos. Siempre va afectando cada vez más la audición en cada crisis. Entonces, vamos a hacer pruebas auditivas, ¿sí?, que ustedes ya las vieron. Entonces lo vamos a pasar, nos vamos a ir a las pruebas de exploración del equilibrio. ¿Cómo vamos a investigar este vértigo? Vamos a hacer la prueba de Romberg. La prueba de Romberg va a estudiar la posición del paciente en posición estática. Yo le voy a decir al paciente que se pare enfrente mío y que ponga un pie al costado del otro, junto. Eso se llama Romberg. ¿Qué le voy a pedir al paciente? Que cierre los ojos. Y cuando el paciente cierre los ojos, yo voy a valorar si tiene lateropulsión. La lateropulsión es cuando el paciente cae hacia un lado o cae hacia el otro. Este Romberg yo lo puedo sensibilizar. Yo le digo, es como la prueba del pan y manteca, ¿vieron cuando éramos chicos y poníamos un pie delante del otro? Eso se llama Romberg sensibilizado. Cuando es difícil de mantenerlo, y siempre me costó el Romberg sensibilizado. Si ustedes ponen un pie delante del otro, es el Romberg sensibilizado y ven si hay lateropulsión. Si yo tengo una disfunción vestibular en el vestíbulo, que es algo periférico,
la lateropulsión va a ser hacia el lado de la lesión. Si el daño está en el oído, si es un vértigo producto de una patología vestibular periférica, hay una lateropulsión hacia el lado de la lesión. Y siempre va a ser hacia el lado de la lesión. No se va a ir hacia el otro lado, no se va a ir hacia adelante, no se va a ir hacia atrás. Se va hacia el lado de la lesión. Me lo marca clarito. El paciente pone un pie delante del otro, cierra los ojos, ¡tic! Si el vestíbulo hipofuncionante es el derecho, lateropulsa hacia la derecha. Siempre. ¿Cuántas veces yo se lo repito? Lateropulsa hacia la derecha. No va hacia otro lado. Ahora, en las disfunciones centrales, la desviación y la tendencia no tiene regla, chicos. Cae hacia cualquier lado. Le hago cerrar los ojos, se va a la izquierda. Le hago cerrar los ojos, hacia la derecha. Hace un paso adelante, se va para atrás. No tiene regla. Y entonces, de acá el concepto que ustedes van a diferenciar que el vértigo posicional sí tiene reglas que cumple y el vértigo central no cumple con las reglas. ¿Sí? Entonces ahí vamos a empezar a diagnosticar no solo el vértigo, sino que ya sabemos cómo identificar un vértigo, cómo diferenciarlo de un mareo, cómo diferenciarlo de un trastorno de equilibrio, y ahora, dentro del vértigo vamos a diferenciar lo que es periférico y lo que es central. El periférico tiene reglas que cumple, siempre va hacia el lado de la lesión cuando lateropulsa. El central no tiene regla, cae hacia cualquier lado en la lateropulsión. Moderna está vestida la señora, está haciendo un romper sensibilizado. Tendríamos que actualizar la foto, ¿no? Bueno. Ahora vamos a hacer la prueba después del romper. La prueba que vamos a hacer es la prueba de la marcha. Yo le voy a decir al paciente que marche en su mismo lugar, 50 pasos como un soldado, con los ojos cerrados, en el mismo lugar. Y les vuelvo a repetir, se vuelve repetitivo esto. En el trastorno periférico, la rotación, el paciente va marchando, marcha en el mismo lugar y tiqui, va girando hacia el lado de la lesión. Hacia el vestíbulo hipofuncionante, ¿sí? Si yo la lesión la tengo en el lado derecho, el paciente, ¿qué va a hacer? Va a cerrar los ojos y yo lo voy a caminar 50 pasos. Y llega un momento que va desviando su cuerpo hacia el lado hipofuncionante. Esto va a pasar cuando es un trastorno periférico. Ahora, si es un trastorno central, va a ir para cualquier lado, va a ir como una estrella, para un lado, para el otro, para atrás, para cualquier lado, ¿sí? No hay regla. Entonces, ya con el romper y con la prueba de la marcha, yo puedo empezar a identificar ante qué tipo de vértigo estoy, si central o periférico. La otra prueba de exploración de equilibrio es la prueba de los índices. Le voy a pedir al paciente que extienda los brazos con los dedos índices señalando hacia adelante, ¿sí? Y que cierre los ojos. Y vamos a ver si lateropulsa los brazos, ¿sí? Si va más de 2 centímetros es significativa, tienen que ser las dos manos. Si es una sola, lo más probable es que esté simulando, ¿sí? Entonces, las dos manos van a señalar al lado de la lesión. Y señalan el lado de la lesión. Siempre, siempre, siempre la lateropulsión en el vértigo periférico es hacia el lado del vestíbulo hipofuncionante. El paciente siempre señala el laberinto hipofuncionante. Ahí abajo estaba escrito, mira. Bien. Bueno, otras pruebas, tenemos la cerebelosa, el índice nariz, ataxia, movimientos alternantes y sucesivos, ¿sí? Sensibilidad profunda y superficial, el tono muscular, y esto ya es más neurológico. Se empiezan a mezclar, acá entra un punto en la otoneurología, ¿no? Bueno, chicos, ahora sí que ya identificamos, ¿sí? Bastantes... Ay, chicos, un pacientito, espérenme un segundo a ver qué quiere. ¿Hola? Espérame un segundito, por favor. No cortes. Ah, cortó el paciente. Chicos, quería poner... Qué nava que soy con esto, por favor. Quería poner... ¿cómo es que se llama? Desactivar audios, ¿no? Silencio. Ajá. Sí. A ver, espérenme.
Aprovechen, chicos, les doy 5 minutos para que hagan el mate mientras yo hablo. Mm.
Ay, no sé si es pedo, diarrea, que me viene, no sé, Dios mío, santo.
Chicos, ¿estamos todos? Sí, profe. Bueno, me arden las orejas, me duele la cabeza. Y encima estamos viendo Vértigo. Qué divertido, ¿no? Vamos a ponerle onda a esto, a ver. Bueno, ¿en dónde estábamos? A ver. Están todos con la pantalla, se portan todos re bien, mirá. Hay un montón que... Bueno, chicos, vamos. Vamos todos, ahí se están todos conectando de nuevo. Bueno. Estábamos en el nistagmus, estábamos estudiando el nistagmus. ¿Sí? Bueno, el nistagmus, chicos, es un movimiento ocular coordinado, involuntario, y tiene dos fases. Tiene una fase lenta y una fase rápida. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque esto es lo que le va a dar el nombre al vértigo, el nistagmus. Miren, la fase lenta se produce por una asimetría de los núcleos vestibulares. En realidad, la fase lenta es la que me marca a dónde está el laberinto hipofuncionante. Los ojos van lentamente hacia el laberinto hipofuncionante. Y la fase rápida es la que corrige. Es el retorno, es la que define. Ese que aparece de atrás es mi hijo, que se cae. ¿Ya es hora de comer? ¿Ya es hora de comer? Bueno, yo estoy dando una clase a los chicos, en un ratito voy. Andá ya, dale. Bueno, entonces, como les decía, la fase lenta es la hipofunción vestibular hacia donde está la hipofunción del vestíbulo. Y la fase rápida es la que corrige. El nombre, esto es totalmente ilógico, pero el nombre del vértigo se lo da la fase rápida. Entonces, yo digo que es un vértigo con nistagmus, que tiene una fase rápida hacia la izquierda, pero la hipofunción está hacia la derecha, que es la fase lenta. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, esto es importante que lo entiendan. La fase lenta es el vestíbulo hipofuncionante. La fase rápida corrige, pero le da el nombre al nistagmus. Nistagmus a derecha, la hipofunción está hacia izquierda. Nistagmus a izquierda, la hipofunción está hacia la derecha. ¿Sí? Bien. Pueden ser los nistagmus horizontales, verticales, torsionales o rotatorios, congruentes o no. Vamos a verlos. Existe lo que es el nistagmus espontáneo, ¿sí? Que se observa en un paciente con una mirada de frente sin fijación de la misma. Y existen los trastornos. El nistagmus es fisiológico, el espontáneo. Y existen también los trastornos periféricos y los trastornos centrales, que nos van a marcar nistagmus. El trastorno periférico o horizontal, o horizonte rotatorio, con fase rápida hacia el vestíbulo funcionante dominante. Eso que dice un frío es por una prueba que cuando le pongo agua fría se va hacia el otro lado del nistagmus. Trastorno central puede tener cualquier dirección, pero sobre todo es vertical el nistagmus. Hace esto, hacen este batido los ojos, ¿sí? Baten hacia arriba y hacia abajo. Eso lo más probable es que sea un trastorno de tipo central. Bueno, ahora vamos a intentar chicanearlo, provocarlo a este nistagmus para ver el vértigo. Entonces le voy a pedir al paciente que gire la cabeza hacia un lado y hacia el otro, hacia arriba y hacia abajo, para investigar los nistagmus direccionales, ¿sí? No tiene que ser más de 30 grados. En las alteraciones periféricas van a ser u horizontales u horizontes rotatorios, ¿sí? Siempre con el sentido, ¿sí?, hacia el mismo lado. O sea, no importa si yo la mirada la tengo para allá o si yo la mirada la tengo para allá. El sentido de la fase lenta, si yo miro para allá y mi función está en el derecho, yo voy a ir hacia la fase lenta despacito, mirando para allá y corrige. Si yo estoy mirando para allá, los ojos van a ir despacito para allá y corrige. No importa hacia dónde yo direccione la mirada, siempre el nistagmus, la fase lenta va a ser hacia el vestíbulo
hipofuncionante y la fase rápida va a corregir hacia el otro lado. ¿Sí? La alteración central es multidireccional. O sea, va a cualquier lado. Bueno, los nistagmos posicionales periféricos tienen una latencia de 2 a 5 segundos. Baten hacia el oído que está hacia abajo, son breves, o sea, cuando yo lo investigo al paciente, menos de 30 segundos, nunca duran más, se acompañan siempre de vértigo, se agotan y se fatigan. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, llega a la guardia un paciente, yo empiezo a hacer las preguntas, sospecho un vértigo, sospecho que es un posicional, empiezo a hacerle las maniobras, le hago el romper, le hago la lateropulsión, veo la mirada, intento buscar el nistagmus, empiezo a batir la cabeza para ver hacia dónde va el nistagmus, le pido al paciente que vaya hacia arriba, hacia abajo, empiezo a investigar si es posicional y veo que tiene una fase lenta, por ejemplo, hacia la derecha y una fase rápida hacia la izquierda y digo, buenísimo, lo encontré, es un nistagmus posicional que bate hacia la izquierda, entonces se llama nistagmus izquierdo, pero el vértigo es un vértigo posicional derecho, la hipofunción está en la derecha, y entonces juego con el nistagmus y digo, buenísimo, lo voy a llamar a mi R1 superior para que venga a ver lo que encontré. Voy, lo llamo, vengo y el R1 no encuentra nada. ¿Por qué? Porque se fatiga. Porque se fatigó. Porque se fatigó. El vértigo periférico se fatiga, ¿sí? Se fatiga, se agota. Este es el central, ¿sí? Es como ojos de muñeca, tienen una dirección variable, no se agota, no se fatiga y puede que no tenga vértigo y que tenga el nistagmus. Bueno, chicos, hay pruebas objetivas que se pueden hacer, ¿sí? Y hay exploraciones instrumentales, por excelencia la videonistagmografía, con todas sus pruebas calóricas, que hoy en día se hacen a través de... Es todo digital esto, la verdad que está re bueno. Podemos pedir resonancias magnéticas para ver si hay una alteración, ¿sí? A nivel de algún órgano o hay algo que está comprimiendo, un ataque de la base de cráneo. Y ahora, recién ahora, nos vamos a meter en vértigo. Después de tener todos los conceptos más claros de qué es el vértigo, qué es el mareo, qué es el trastorno del equilibrio, qué son los nistagmus, cómo son los nistagmus. Y todo eso quedó el concepto de todo lo que charlamos para poder meternos en vértigo. Recién ahora vamos a vértigo, chicos. El vértigo lo vamos a clasificar en dos grandes grupos, periférico y central, como venimos hablando. Bueno, el vértigo periférico va a estar caracterizado por el giro de objetos en forma rotatoria y bien definida. La aparición es súbita y corta. Hay distintos tipos de vértigo periférico que ahora los vamos a ver, pero siempre son súbitos y cortos. Influenciado por los movimientos de la cabeza, por eso es ante el movimiento cefálico. Siempre van acompañados de alteraciones vegetativas importantes, por eso da tanto miedo al paciente, porque no solo que se le mueve todo, sino que también que tiene síntomas vegetativos que lo asustan. Hay ausencia de signos neurológicos y pueden haber manifestaciones auditivas asociadas, como hipoacusia y o acúfenos, ¿sí? Como hablábamos del síndrome de Meniere, que es un vértigo periférico. Van a ser las características armónicos completos y asociados, y el nistagmus suele ser horizontal, siempre en la misma dirección, por más que yo ponga la mirada en donde la ponga, en donde yo ponga del campo visual, siempre el nistagmus va a ser congruente, hacia el mismo lado. ¿Sí? Hacia la misma dirección va a ser la fase lenta, hacia la misma dirección va a ser la fase rápida. El nistagmus es proporcional a la intensidad del vértigo en el periférico. Cuando ustedes ven al paciente que le provocan el nistagmus, van a ver que el paciente se asusta más y les dice que en ese momento está teniendo el vértigo más fuerte, ¿sí? Son fatigables, son por lo general horizontales, tienen la fase rápida hacia el lado contrario de la lesión, pero es la que le da el nombre al nistagmus, ¿sí? El Romberg, que es la prueba que íbamos a hacer el examen, ¿se acuerdan que yo les dije poner un pie al lado del otro, cierran los ojos
Podemos hacer el romper sensibilizado, un pie delante del otro, como el pan y manteca, siempre cae hacia el lado de la lesión. Marcha con los ojos cerrados, ¿sí? Hacia el lado contrario del nistagmus, ¿sí? Hacia el lado, va hacia la lesión. ¿Se entiende? Sí, me hacen con la cabeza. Bueno, la prueba de los índices, desvía los dos hacia el mismo lado, señala la lesión. ¿Cuáles son las causas de vértigo periférico? Posicional paroxístico benigno, BPPB, el más frecuente, lejos. Enfermedad de Meniere, poco frecuente, pero se ve. Neuronitis vestibular, sí, se ve, pero siempre a la cabeza va el posicional paroxístico. Laberintitis, ototoxicidad, traumas acústicos y neurinomas. Vamos con el posicional paroxístico benigno. Es la principal causa de vértigo en la que consultan los pacientes por guardia. Son episodios muy breves que duran entre 5 y 30 segundos. Si ustedes le dicen al paciente que caracterice el tiempo, que les diga cuánto tiempo duró ese vértigo, ustedes van a ver que nunca supera los 30 segundos. 30 segundos en un vértigo es 1.000.000, chicos. El paciente se asusta y mucho, y más porque encima va asociado de otros síntomas. Son episodios breves, como les decía, con la sensación del giro de objetos o del cuerpo, así sea objetivo o subjetivo, y se va a relacionar siempre con movimientos cefálicos de la cabeza. Como hablábamos cuando empezamos a hablar, a diferenciar el vértigo del mareo, que yo les daba el ejemplo de una mujer que va a colgar algo, que va a buscar algo en la alacena, o que giró en la cama, ¿sí? Esas situaciones en donde giro la cabeza, o me llaman rápido y giro la cabeza de golpe, y ahí tengo el vértigo. Puede estar originado en cualquiera de los canales semicirculares, pero el más frecuente siempre es el posterior. Entonces ya sabemos que el más frecuente de los vértigos es el paroxístico benigno, y que dentro del paroxístico benigno el más afectado es el posterior, el canal posterior, ¿sí? La duración ya se las dije, y se puede repetir al adoptar siempre esa posición de la cabeza. Siempre ver acompañado de síntomas neurovegetativos que son intensos, pero no tiene clínica auditiva, ni hipoacusia perceptiva, ni acúfenos. Ese es el posicional. La más aceptada de las teorías es esta, que es la canalolitiasis, que propone que hay partículas que flotan, o sea, los otoconios, los otolitos, flotan libremente en el interior del canal, salen del vestíbulo, se desplazan hacia el canal y flotan en el canal y provocan una información distinta de un canal del derecho y del izquierdo. Cuando llega la información al cerebro, el cerebro tiene dos informaciones diferentes, porque es distinto el peso molecular de uno de los canales que del otro, porque en este hay otoconios y en este no. Entonces, el cerebro no sabe en dónde tengo la cabeza y empiezo a girar. ¿Sí? Esa es la teoría más aceptada. El diagnóstico, la clínica es soberana, ¿sí? Positividad en las pruebas diagnósticas, con todas las pruebas que estuvimos viendo que vamos a hacer, más las pruebas de Dick-Hallpike y rotación cefálica, que ahora las vamos a ver. Dick y Hallpike eran amantes. Él era otorrino y ella era enfermera. ¿Pueden creer? Esta historia me la contó el doctor Cernotti, lo vamos a mandar al frente, que es un médico otorrino laringólogo muy, muy famoso de Córdoba, en donde yo fui a hacer mi rotación cuando terminé la especialidad. Bueno, vaya a saber si es cierto, porque es cordobés, por lo tanto es mentiroso, así que no sé si son infundios de él, pero él me contó que eran amantes y que hacían las pruebas de rotación y que hacían las pruebas de semiológicas y que, bueno, se daban besos, dice. Bueno, ¿cómo es esto? Lo vamos a situar al paciente sentado en la camilla con las piernas estiradas. La cabeza va a estar girada hacia el lado del explorador 30 grados, ¿sí? ¿Se lo imaginan? Entonces vamos a girar bruscamente, ¿sí? Manteniendo esta posición, vamos a llevar al paciente, lo vamos a acostar hacia atrás con la cabeza girada a estos 30 grados y la vamos a colgar a la cabeza en el borde de la camilla. Ahora les voy a mostrar una imagen. Y después de 30 segundos vamos a volver a la posición de partida. Y ahí voy a ver si tengo o no tengo una respuesta vestibular a través del nistagmus. Yo lo que busco es provocarlo.
se considera positiva si además de la clínica del vértigo presenta el nistagmus. Siempre tiene que estar positivo el nistagmus. Y acá lo tienen. Bueno, en el dibujo eran 2 nenas. No está de Halpic acá. Bueno, me mintió, me parece el profe. Giro la cabeza 30 grados y el explorador va a poner al paciente en posición de cúbito, con la cabeza colgando. Entonces ahí lo que voy a lograr es que en este canal semicircular las partículas floten y cuando yo lo siento, beben nistagmus. Es una prueba de exploración. Esa es la recolocación, en donde yo al paciente lo tengo, empiezo como con el Dick Halpic, lo pongo en posición horizontal, giro la cabeza hacia el otro lado y después lo siento al paciente, le doy vuelta hacia abajo y después lo siento, que es una de las maniobras de reposición de las que hablábamos. No me interesa aplicando la maniobra de reposición, lo que me interesa es que aprendan a diagnosticarlo. Después de esto es leerlo y es una pagada. Bueno, las pruebas de rotación cefálica, acá dice, se realiza siempre que la prueba de Dick-Halpic sea negativa. O sea, yo le hago el Dick-Halpic, no logro ver una respuesta vestibular de hipofunción con nistagmus y con todos los síntomas. Bueno, ¿qué hago? La prueba de rotación cefálica. ¿Cómo se hace? El paciente en decúbito supino mantiene los ojos abiertos, le agarro la cabeza con la mirada de frente. Y vamos a hacer un giro cervical rápido hacia un lado y vuelvo lentamente, hacia el otro y vuelvo lentamente. A ver, no es así como se lo estoy haciendo yo, es rápido, ¿sí? Para volver vuelve lento, pero la rotación tiene que ser rápida, porque lo estoy provocando. Es un giro cervical rápido primero, hacia un lado, para volver lentamente la posición a la mirada de frente. Y a continuación, ¿sí? Vamos a ver si hay nistagmus o no, y si hay vértigo, hipofunción o no. Profe, tengo una duda. Sí. Todos estos movimientos que hacemos, ¿el paciente mantiene fija la mirada o mira para el lado de la... En esta prueba, vos le decís, mirame la punta de la nariz, que a mí se me recomplica ahora con el barbijo. Porque cuando digo mirame la punta de la nariz, me acuerdo que tengo puesto el barbijo. Si vos le decís, mirame la punta de la nariz, entonces el paciente va hacia un lado y está como mirándote a vos. Vuelve rápido, ¿sí? Vuelve lento, perdón. Va rápido, vuelve lento. Esa es la prueba de la rotación cefálica. Y lo que intento es provocar el nistagmus. Genial. Si vos por acá tiene que decir, mirando de frente, acá dice, ¿ves? Mirando de frente. Siempre mira el frente. Bueno. ¿Cuál es el tratamiento del vértigo posicional paroxístico benigno? Chicos, la recolocación de los otocoños con las maniobras. Hay muchas maniobras, ¿sí? La de Elplay, la de la barbacoa. Y hay ejercicios posturales para lograr la habituación. Y esta frase que yo les anoté acá es re importante. Es re importante. Dice, al vértigo no hay que escaparle, sino enfrentarlo. ¿Se acuerdan la primer filmina en donde yo les puse cómo estaba... uy, se me corrió la compu. Vamos a buscarla. Miren la primer filmina. Tiqui, 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 tiqui. Esperen que la busco. ¿Cómo se mantiene el equilibrio? Yo les dije que es un sistema complejo, en donde tengo el sistema visual, propioceptivo y vestibular. ¿Qué pasa si el paciente que tiene vértigo cierra los ojos? Tengo una afectación en el sistema vestibular y encima estoy causando una afectación, una falta de información en el sistema visual. Solamente me queda el propioceptivo, que es el tocar. Entonces me empeora la situación, ¿sí? Entonces un paciente que tiene vértigo... Che, se volvió loco mi celu, chico. No localizo los archivos multimedia que estaban sonando. Habla solo esto. Esperen que voy a reiniciarlo. ¿Se podrá? No sé.
Bueno, quedó ahí. No lo he entendido bien. Me sigue hablando solo, chicos. ¿Ustedes escuchan que me habla? Sí, profe. No sé por qué me habla. Bueno, la cuestión es que no tengo que decirle nunca al paciente que cierre los ojos, siempre hay que decirle que los abra, porque si no le estoy negando, ¿sí?, el sistema visual. Bueno, volvemos acá, tiqui, 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 tic. Periférico estamos, ¿no? Tiqui, tiqui, tiqui. Picfalpi ya lo vimos. Rotación cefálica, acá. Sí, profe. Se pueden dar depresiones vestibulares, la verdad a mí no me gustan, menos en el vértigo posicional paroxístico benigno. Por lo general siempre es mejor hacer la recolocación de los ocutoconios y lograr estabilizarlo al paciente, porque el depresor vestibular lo único que hace es deprimir el otro vestíbulo, no me arregla el vestíbulo que esté hipofuncionante, ¿sí? En casos de que el paciente, esté muy mal, le damos el depresor vestibular y le hacemos las maniobras y lo mandamos a rehabilitación. Pero en lo posible dejamos que compense solo. Bueno, se puede dar, ¿sí?, sedantes vestibulares, ¿sí?, como estos que están marcados acá, en las crisis, ¿sí? Estas son maniobras de reposición. Esta es la maniobra de Elplay, que es la que yo le decía, que el paciente está sentado, gira la cabeza 45 grados, ¿sí? Lo acuesto al paciente. Cuando lo acuesto al paciente, gira bruscamente hacia el otro lado y va a mirar hacia abajo. Lo siento al paciente y esa es la recolocación. Bueno, ahora sí vamos con otro de los vértigos periféricos, que es lo que hablábamos hoy, que en realidad a medida que fuimos hablando de vértigo le fui tirando toda la información de Menier, lo fuimos mechando. Bueno, la incidencia, eso no importa, es más frecuente entre los 20 y 60 años, la etiología es desconocida, pero está relacionada aparentemente con una acumulación de los líquidos en el espacio endolinfático, con una distensión de la membrana, es un hidrops, ¿sí? Está condicionado por un defecto de la absorción de la misma, del endolinfa, en este saco, el saco endolinfático, o por una estenosis del mismo, del ductus endolinfático. El cuadro, esta triada, yo le agregaría una cuarta pata, que es la sensación de plenitud en el oído medio. El paciente tiene vértigo, que es de tipo horizonto rotatorio, que acá la diferencia con el posicional paroxístico benigno, si ustedes miran, una de las grandes diferencias es que el vértigo dura minutos a horas. El vértigo posicional que habíamos visto anterior duraba segundos, de 5 a 30 segundos, ¿se acuerdan? Siempre va acompañado de síntomas neurovegetativos intensos que lo pueden hasta despertar al paciente. Va a haber una hipoacusia que es neurosensorial, perceptiva, ¿sí?, y fluctuante, que es lo que yo les conté, que les dije, cada vez que el paciente que tiene Menier tiene una crisis de vértigo, baja la audición. Y después de que pasa la crisis, esa audición sube, pero no a lo que estaba antes de la crisis vertiginosa. La crisis vertiginosa siempre me va dejando una peor audición. ¿Se entiende eso? No sé si lo logro explicar bien. Sí, profe. Sí. Bueno, es fluctuante, es decir, que empeora con cada crisis y remite luego, pero nunca, por lo general, llega a la normalidad. Siempre va quedando unos 5, 10 decibeles menos, siempre cada vez va perdiendo más. Los acúfenos, esto es importantísimo, tienen una tonalidad grave. No es un acúfeno agudo, es un acúfeno grave, como un barco de vapor. Y va acompañado de sensación de oído pleno, que es la cuarta pata que yo les decía, ¿sí? Y con frecuencia pueden ser como un aura, un aviso y preceder al vértigo, a la crisis. Obviamente, medidas preventivas para este tipo de pacientes, como no manejar maquinaria peligrosa, no nadar, trabajo peligroso en los periodos de crisis, evitar conducir vehículos. Hay tratamientos médicos con distintos tipos de drogas, que tampoco, me interesa eso mucho que lo sepan. Y tratamiento para las crisis recurrentes. Esto de la dieta pobre en sal no está comprobado para nada, pero todos los libros lo describen, pero no está comprobado. La betistina es por el hidrops que causa a nivel del saco endolinfático, de la falta de reabsorción.
Betistina es un vasodilatador que se usa mucho para esta patología. Y la rehabilitación. Bueno, otra de las causas de vértigo periférico, que es la segunda más frecuente en frecuencia, es la neuronitis vestibular. Esta es la segunda causa más frecuente del periférico, después del vértigo posicional, como les decía, y se relaciona con infecciones víricas, como por ejemplo la herpes simple o infecciones de cuadro de vía aérea superiores. Es totalmente repentina, con una aparición del vértigo como un cortejo vegetativo importante, que no tiene síntomas vegetativos, pero acá la diferencia, lo tenemos que diferenciar con el BPPV, porque no tiene síntomas auditivos, entonces ya descarto como periférico el Menier, y lo tengo que comparar y descartar con el BPPV, es la duración. La duración de esto puede ser varios días y la recuperación es paulatina. Es horrible. El tratamiento ahí sí, le voy a dar un sedante vestibular, un antiemético, porque los síntomas son importantes. Y sí vamos a hacer, para que se recupere, rehabilitación vestibular, ¿sí? Y lo que hablábamos hoy del BBPV, lo mismo pasa acá con la neuronitis, porque si yo le doy un sedante vestibular, más allá de que en este paciente que va a venir tan mal clínicamente, el tema es que el sedante vestibular no trata la hipofunción, sino que ceda al otro vestíbulo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y bueno, hay drogas antivertiginosas. El otro vértigo que tenemos que charlar es el que se produce por ototoxicidad. Esto es transitorio o definitivo de las células sensoriales del oído interno y va a estar causada, lógicamente, como lo dice, ototoxicidad por una sustancia química, ¿sí? Y se va a manifestar con acúfenos, hipoacusia, que va a ser neurosensorial, inestabilidad, va a oscilar el paciente, va a tener oscilopsias y puede tener vértigo infrecuente por la compensación del sistema nervioso central. Esta es una lista de sustancias ototóxicas que se utilizan con más frecuencia. Miren, los aminoglucósidos y los macrólidos a la cabeza, antipalúdicos, citostáticos, alcohol, diuréticos como la furo y el ácido talcrínico, salicilatos, y tóxicos endógenos y exógenos. Chicos, esto también es muy importante. Es otra de las causas del vértigo periférico, es en realidad un schwannoma, mal dicho, neurinoma del acústico, pero así está descrito, pero histológicamente es de las células de Schwann, por lo tanto el neurinoma del acústico, bien dicho, sería un schwannoma. Es un tumor que se da en el ángulo pontocerebeloso y clínicamente se presenta siempre con hipoacusia neurosensorial unilateral y progresiva, que no tiene otra causa conocida, con la característica de presentar una muy mala discriminación de la palabra, que lo van a ver en la logoaudiometría, ¿sí? Con acúfenos permanentes e inestabilidad. Siempre que ustedes tengan un paciente que venga por una hipoacusia neurosensorial unilateral, ¿sí? Con mala logoaudiometría, con mala discriminación de la palabra y acúfenos, tienen que descartar que no sea un neurinoma del acústico. Y esto lo van a descartar con imágenes, lógicamente. El crecimiento, gracias a Dios, de este tumor es muy lento. Crece y comprime y destruye axones del octavo par, del acústico, dando inestabilidad en la marcha y puede dar crisis de vértigo. Sin duda, hay que hacer tomografía y resonancia nuclear magnética con gadolinium, ¿sí? Haciendo hincapié en visualizar el ángulo pontocerebeloso con cortes axiales, coronales y sagitales. Y el tratamiento de esto es quirúrgico cuando es tan importante que nos da síntomas, pero puede ser un hallazgo y puede que no lo toquemos si es pequeño y por ahí no hace falta, si no nos da síntomas y es simplemente un hallazgo, hace falta controlarlo con imagen y nada más. El central lo van a ver en neuro. Hasta acá llegó mi amor. A grandes rasgos, les comento que está caracterizado por el giro de objetos mal definido, que tiene una aparición lenta y de larga duración, para que vean las diferencias, ¿no? No está influenciado por movimientos de ningún tipo, no está influenciado por movimientos cefálicos. Las alteraciones vegetativas suelen ser mínimas y los síntomas de focalidad neurológica son de aparición común.
Y ahora miren qué diferencia que tiene el nistagmus. Puede ser horizontal, vertical, rotatorio o en varias direcciones. Desproporcionado a la intensidad del vértigo, o sea que no es congruente el nistagmus con el vértigo, no se fatiga jamás, y con la fase rápida va hacia el mismo lado de la lesión. ¿Se acuerdan cuando hacíamos las pruebas? Bueno, acá cae hacia el lado de la fase rápida, hacia el lado de la lesión. ¿Se acuerdan que en el periférico dijimos que la fase lenta era la que me marcaba la hipofunción vestibular? El romber, que es la prueba de pan y manteca que yo les decía, los dos pies juntos, cae hacia cualquier lado, ¿sí? La marcha va hacia el lado, con los ojos cerrados, hacia el lado del nistagmus, ¿sí? Que se acuerdan que la fase rápida era la que le daba el nombre al nistagmus. La fase lenta era la que me definía la hipofunción vestibular en el periférico. Y los índices debía ser un solo dedo. Esto puede ser o un simulador o un central. Chau, no, esto no lo vamos a ver. Estas son las principales causas. Eso es más de neuro. Esto es una diferencia a grandes rasgos también de lo que es el periférico del central. El tipo de presentación en el periférico es transitorio, en este es persistente. La desviación de los índices va hacia el lado de la lesión. Siempre señala la hipofunción, no se lo olviden nunca el periférico, y el central va hacia cualquier lado. El nistagmus siempre va a ser horizontal u horizonte rotatorio, y el nistagmus en el central va a ser vertical y va a empeorar al fijar la mirada. Las pruebas vestibulares siempre van a ser concordantes, ¿sí? Las pruebas calóricas y rotatorias, esas se marcan con la videonistagmografía, que es el gold estándar para evaluar el vértigo tanto periférico como central. Y puede tener síntomas asociados como la hipoacusia o los acúfenos. En el central hay discordancia en las respuestas y otros síntomas como síntomas cerebelosos, piramidales o vulvares. Y acá terminamos con nuestro tema divertidísimo. Como ven, me encanta vértigo, de vértigo. Bueno, se los hice lo más ameno que pude, es un tema pesado, pero que me parece que está bueno que lo vean a lo que es la parte vestibular y lo que es periférico en otorrino, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya servido la clase. No sé si me quieren preguntar algo. Profe, una pregunta. El schwannoma, No sé quién me habla. Pará que no aguanto no saber quién me habla. Florencia, Franco. Flor. Sí, yo quería preguntar, en el Farreras el schwannoma te lo da como vértigo central, porque es del octavo par. No sé si... Y usted le Cuando sale de la vaina, cuando sale del nervio, claro, lo puede decir como central, pero no, es periférico. Ah, listo. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, chicos, ¿les sirvió la clase? ¿Lograron diferenciar un central de un periférico? ¿Sí? Sí, pero sí. ¿Sí? Bueno, ojalá les haya servido, ¿sí? Y bueno, nos estamos viendo seguramente en algún examen, cualquier cosa a través de los chicos que tienen el teléfono, tienen cómo comunicarse conmigo, eso no hay problema. Ahora con el tema de la falta de presencialidad y todo esto, bueno, es difícil invitarlos, yo siempre los invito cuando pase la pandemia, el que quiere acercarse. Yo trabajo en el Instituto de Otorrinolaringología, que queda en Santiago del Estero 2722, es un instituto de nuestra especialidad, de otorrino. Nosotros tenemos quirófano, consultorios, todos los estudios